Bueno, yo siempre me gustó mucho el teatro. Supongo que en algún momento... Yo soy escritor en general. Había escrito muchas novelas y de repente pues tengo pocas obras de teatro escritas, pero sin embargo pues empecé a escribir teatro, no sé si hará 40 años, 30 años, no me acuerdo. Pero vamos, se debe un poco a que me gusta mucho el teatro y que la costumbre de estar viendo teatro te lleva, si eres escritor, a intentarlo. Y bueno, ya le digo a usted que tampoco es que haya escrito muchas obras de teatro, pero sí me ha sorprendido cuando me han llamado y me han nominado, porque bueno, la gente conocerá toda mi trayectoria y yo fui también profesora, daba clases y sobre el teatro en general y muchos de mis alumnos que me los encuentro, por ejemplo, aquí, me saludan, o sea que algo tengo que ver con el teatro. Y supongo que por eso he tenido un poco la suerte o la alegría de que de repente se acordaran de mí y me nombraran para este premio. No. Supongo, bueno, por una parte, mi propio criterio que va surgiendo cuando ya tienes 16, 17 años y valoras a los hombres igual que a las mujeres o aquellas con las que convivía, ¿no? Y supongo que también un poco la época, esa época que fue un poco de ruptura con muchas cosas y de reencuentro, en cambio, con una España diferente posible y todo eso. Y a partir de ahí, pues me interesaba mucho qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, por qué están relegadas unas y otros, pues también, a veces por su propia condición, a veces económica, estaban fuera de lo que era en la vida teatral más intensa, pero luego de repente afortunadamente todo cambió mucho y hoy día tenemos este espectáculo y este sitio maravilloso donde gentes de muy diversas condiciones pueden hacer teatro y eso es muy bueno. Es decir, que ha habido un cambio muy grande en España en la valoración del teatro, de los actores y de lo que representa desde el punto de vista cultural para un pueblo. No sé si fue ayer que veía en la tele noticias y cosas. Decía que una de las cosas que más valora la población española en este momento era el teatro. Es muy curioso, el gusto por ir al teatro. Yo no sé si eso es un hecho, pero lo decían ayer y me quedé un poco sorprendida, como además iba a venir hoy. Digo, pues mira que bien, parece que hay gusto por el teatro. Entonces, en los pueblos y en las diferentes ciudades parece que la gente se ha aficionado al teatro por la presencia humana y porque algo de eso está funcionando como transmisor de ideas, de sueños, de muchas cosas, ¿no? Entonces eso me dio alegría. Y como iba a venir hoy aquí, digo, mira, qué casualidad. No, yo como actriz nunca he trabajado, era más bien como espectadora y en todo caso como escritora de teatro. Soy tímida para haber salido a un escenario y no creo que lo hubiera hecho bien. Valoro muchísimo el trabajo de los actores y las buenas actrices, pero no, era simplemente pues esa pasión que él tenía por la escritura. Y de entre una parte de lo que escribía estaba el teatro, claro. Pero he escrito muchas novelas, yo creo que en general más que teatro. Pero bueno, por lo que sea, supongo que por ser mujer y ya mayorcita, pues han pensado que me han llamado y me han nombrado para este premio, no sé qué es exactamente, que me van a dar esta tarde y entonces pues me ha llenado de orgullo y de agradecimiento porque no lo esperaba simplemente. Bueno, sí, todas íbamos en aquella época las monjas daban así, pues a la clase media, digamos, casi todos los colegios, muchos eran de monjas. Eran simpáticas, no eran muy positivas en cuanto a la cosa religiosa. Entonces también supongo que eran tiempos muy después de la guerra y donde ellas estaban también un poco, supongo, golpeadas por todo lo que habían vivido sus familias. Ellas mismas a lo mejor estaban ahí de monjas porque no tenían otra mucha cosa que hacer, ¿no? Entonces, no, fue bueno. Yo el colegio lo recuerdo como algo que me enseñó pues a amar a los libros, a estudiar, a discutir con las compañeras. Claro, eran colegios o femeninos o masculinos, no estábamos mezclados todavía. Pero bien, aprendí mucho y luego ya fui a la universidad, hice la carrera, ya era más mayor y ya sabía lo que me gustaba, ya era las letras, el teatro y la escritura, desde luego, siempre he escrito. Yo supongo que sí, porque bueno, los partidos políticos tienen validez, si no existieran, pues tampoco habría la capacidad de respuesta a muchas anomalías, digámoslo de alguna manera.
Pero no sé por qué me fui. La verdad es que supongo que porque en un momento determinado me di cuenta que allí no hacía mucho y que a lo mejor escribiendo hacía más o estando en otros lugares, ¿no? Pero no puedo criticarlos porque el esfuerzo que hacían ellos era bueno también. Es decir, estaban intentando, pues eso, que cambiara el país, que cambiara el teatro, que se hicieran cosas, etcétera, etcétera. Pero yo no me acuerdo cuánto duré, porque una de las cosas que pasan con los años es la pérdida de la memoria, que es algo muy antipático. Sí. Ahora, por otro lado, si uno estuviera almacenando todo lo que ha visto, leído y oído, tendría una especie de caos en el cerebro, que afortunadamente por ahora, en eso los dioses son benéficos conmigo. Claro, creo que tengo la cabeza todavía bastante clara. Hombre, como directoras de escena hay bastantes en todas partes en España. Y como actrices siempre lo ha habido. Entonces supongo que el que se hayan decidido muchas a tomar las riendas y hacer su propia dirección, etcétera, pues me parece muy positivo, como en otros campos perdón, en otros campos donde la mujer ya prácticamente está compitiendo con el hombre. No compitiendo en el sentido negativo de tú eres malo, yo soy buena, sino de que hay espacio para todos y cada uno puede aportar experiencias muy distintas. O sea que yo me alegro mucho de que ahora mismo me acabo de encontrar aquí con montones de, bueno, montones no, 7, 8, 10, no sé, que me han saludado, Lourdes, qué alegría, tal. Y te da alegría ver que la gente sigue viniendo al teatro, que la gente más joven está interesada y, bueno, pues estoy contenta. Pues al primero sorprendida, pero luego muy agradecida, evidentemente, ¿qué voy a decir? Supongo que me habrán elegido, no lo sé, quizá por mi edad, porque ya soy muy mayor. Y sí, tengo ya 80 años, que son bastantes. Y segundo, pues porque, bueno, en el mundo del teatro he tenido siempre conocidos, amigos, etcétera, que a lo mejor alguno sugirió, ¿y qué pasa con Lourdes Ortiz? Pues Lourdes Ortiz, que está viva, pues invitémosla. Y yo agradecidísima a esta invitación, aunque sorprendida cuando me llegó el caso, ¿no? Pero es así, supongo que no es por mis méritos, pero sí también por mis méritos. ¿Por qué vamos a ser humildes? Sino, bueno, pues porque me conocen hace muchos años, saben que he amado la literatura, el teatro, que he dado capacidad para que otros siguieran ese camino, formándoles, claro, a la gente de las formas en lo bueno, entonces salen para adelante. Pues agradecida y un poco desconcertada, porque no lo esperaba, es decir, no tenía ningún motivo específico para pensar que de repente me iban a nombrar. Y sí, casi se me saltaron las lágrimas cuando recibí la noticia, porque dije, qué maravilla, cómo es que la gente me recuerda de alguna manera. Y eso es lo que emociona, es pensar que de alguna forma lo que has hecho tiene memoria y que la gente recuerda y te encuentras, bueno, me ha pasado muchas veces encontrarme con antiguas alumnas, antiguos tal, de lo que aprendieron y por qué están contentas de volver a verme, o contentas. Y entonces ahora, pues me ha pasado lo mismo y sigo pensando que algo bueno debía hacer cuando todavía me siguen besando con cariño y queriendo, ¿no? ¿Y qué era lo bueno que podía hacer? Pues fomentar en ellos el amor, pues a la literatura, al teatro, a la vida, en fin, esas cosas que son fundamental para seguir existiendo y para que un país progrese de alguna forma. Pues que no lo dude y que, bueno, que al principio a lo mejor lo primero que hace no le gusta, o que sí, que de repente encuentra que encontraba yo un territorio que no había explorado y que de repente le satisface. Si alguien quiere escribir, debe escribir. Y luego a lo mejor el éxito editorial o no, pues no es tan grande al principio, pero si tú quieres escribir, es el momento de la escritura lo que te va a satisfacer y el encontrar aquello que quieres contar en las páginas de lo que escribes. Por tanto, yo les diría a jóvenes o no tan jóvenes que si quieren contar algo, que lo hagan. O bien por la vía, a lo mejor, del cine, por la vía del teatro o por la vía de la escritura. De aquellas cosas que él ha amado y que piensa que también puede participar en ellas, ¿no? Entonces, adelante. Los que quieran escribir, que escriban, que no sientan vergüenza, que a lo mejor el primer libro no es tan bueno, pero sí el segundo o el tercero, y que
Sobre todo lo más grande es verdad que cuando luego te aplauden lo que has escrito o les gusta o lo compran, pues tú también disfrutas. Pero el mismo hecho de la escritura, supongo como muchos trabajos, es escribir y decir, pues no, pero no me ha quedado tan mal esto. O sea, que nadie se niegue y sobre todo que aproveche los ratos que pueda para escribir, porque también eso cuando tienes... Claro, yo daba clases y las clases pues pagaba en mis tiempos libres, ¿no? Entonces podía escribir y seguir dando clases. Pero claro, otra gente pues tiene trabajos más duros a lo mejor y no puede. Pues que todo el mundo que tenga ganas de escribir, que empiece a contar de vez en cuando en los ratos libres, que da mucha satisfacción. Y que cuando ves aparecer el primer libro, aunque no lo vaya a comprar nadie, te da mucha, mucha alegría. Y pues eso, adelante. Yo solamente soy bastante optimista. En este momento veo que el mundo está muy raro. En los últimos meses, sobre todo, cada vez lo veo más complicado. Pero el mundo siempre se acaba enderezando de alguna forma. Y fíjate que han pasado montones de cosas pues antes de que yo naciera. Había sido la guerra civil poco antes, había habido destrucción, muertes, acosos. Pero mira, aquí estamos. Algo se rompió, salió para adelante España y aquel horror por ahora no ha vuelto. Esperemos, yo cuando veo estos días tantas extrañas manifestaciones en la calle, y digo extrañas porque la gente que las está montando me produce un poco de miedo, pues sufro porque no quisiera que volviera a España a estar escindida como estuvo entonces, antes de la guerra, antes de que yo naciera, que nací el 43. Así que adelante, pero a lo bueno. Hombre, supongo que los sueños que me quedan por cumplir son sobre todo la felicidad de los míos. Que ellos pues vayan para adelante, tengan la suerte que yo he tenido en la vida y que lo que les gustaba hacer, luchen por hacerlo. Y eso sería lo más importante. Amigos, hijos, familiares, en fin, que no se echen para atrás y que sigan para adelante cuando tengan un sueño. Eso es lo único que puedo recomendar. Y muchas gracias a ustedes por cederme estos minutos. Gracias.